2012. Era una tarde cualquiera. La música electrónica recién se volvía tendencia. Escuchaba a Skrillex, Avicii, Martin Garrix, pero hubo una canción que me marcó para siempre. No Beef de Steve Aoki. Era una canción que con muchos amigos de la época me la mostraron y tenía algo muy peculiar diferente a las demás. Tenía algo distinto que me atraía mucho. Desde ese día supe lo que quería hacer. Quería hacer música. Quería sentir eso toda mi vida. Steve Aoki se convirtió en una leyenda y era una persona que todos conocíamos, en alguien que soñaba conocer algún día. Años después, el destino me cruzó con ese mismo nombre, Steve Aoki. Por un instante sentí que el universo me devolvía la mirada. El niño que soñaba con hacer música con él, ahora tenía una canción con él. Mi primera reacción fue felicidad pura. Pero lo que vino después fue el golpe de realidad. Pero antes de llegar a ese punto, hay que retroceder a enero del 2024, cuando una persona anónima me contactó por una página de servicios de encargos llamada Soundbetter, que es muy conocida por muchos artistas e ingenieros, donde hacen servicios para otras personas. Esta persona anónima me dijo que tenía un amigo en un grupo de DJs al que quería ayudar con música y me pidió un par de producciones, cada una por $100 y solo me pedía 2. En ese momento yo me alegré porque pensaba, es mi primer trabajo y ¿por qué no aceptarlo? Está muy fácil y lo voy a hacer. Cabe recalcar que en ningún momento yo dije que daba los derechos o que era un encargo donde yo perdía todo el crédito. Este es un punto muy importante para esta historia. Esta persona me envió una acapela donde yo tenía que usarla para hacer una canción desde cero. En esta acapela él me enseñó cuál era la canción anterior, pero realmente no me gustó de nada, así que opté por hacer algo nuevo desde mi estilo. Me envió un par de referencias y fue cuando empecé. Hice la canción llamada On Off en ese entonces. La canción solo tenía una vocal, que fue la única vocal que usé, y yo hice lo demás desde cero. Luego de hacer ese trabajo, realmente lo envié y solo demoré como 2 horas haciéndolo y cobré por ello. Yo estaba muy feliz porque era mi primer trabajo, pero luego de eso no supe qué pasó con esas canciones y tampoco me dijo nada la persona. Lo que sí me dijo esta persona anónima era que me iba a dar créditos si esta canción o alguna de las canciones que yo había hecho para él salían. Incluso me pidió mi BMI, donde es una plataforma para dar créditos y porcentajes, algo muy extenso que te dejo acá en este texto. Quiero confesar que pasé trabajando con él durante 1 año o 2 y en ese tiempo yo nunca supe quién era, pero él empezaba como a simpatizar entre muchas comillas conmigo porque me decía que tenía un contrato muy pésimo donde no le daban dinero y estaba mal económicamente, que era un contrato con Ultra Records. Sí, esa discográfica que viene de Ultra Music, el gran festival, pero es una discográfica con mucho nombre, mucho peso, que para mí es wow, que siempre quise estar ahí, pero para él era un contrato que lo estaba asfixiando y no le daban dinero para vivir. Decía que no tenía dinero y por eso me daba muy poco. Habían momentos donde por una canción me pagaba $75 y como era mi único cliente yo lo aceptaba. Yo creía su historia sobre que no tenía dinero por el contrato y que todas las historias tristes que me contaba realmente me hacían sentir mal. Quiero que recuerdes muy bien esto porque esto va a ser muy importante en esta historia más adelante. 1 año después, en junio del 2025, estaba jugando Overwatch con un amigo y decidí poner un bot de música. Así, aleatorio, agarré una radio de Spotify, copié el link y lo puse aleatorio en el Discord. Lo que no esperaba era que la primera canción que puso el bot fue una canción que me sonaba muy familiar. Y dije, esa canción me suena parecida. En el momento no lo recordaba, pero cuando llegó el drop, dije, esa canción yo la hice. Volteé a ver a mi segundo monitor y me di cuenta. On Off por Steve Aoki y Takis. En ese momento fue como un niño feliz que cumplía sus sueños, que no podía creer que la canción que yo había hecho por nombre llevaba a Steve Aoki. Y luego me pegó la realidad. Dije, pero no tengo créditos aquí. Hay 9 personas más en esta canción que no tocaron nada y fui yo el único que hizo todo. ¿Por qué hay tantas personas y a mí que me prometieron créditos no estoy? En ese momento quería llorar, no sabía qué hacer, así que decidí asesorarme con un par de amigos artistas. Claramente no fue una buena decisión porque pasé muchos meses callado sin saber qué hacer y lo demás fue un caos. Investigué y encontré el Instagram del manager de Steve Aoki. Le presenté mi caso, le dije lo que estaba ocurriendo e inmediatamente él me tomó en serio y me mandó un correo donde tenía que enviar
exponer mi caso para que tuviera una respuesta. Era alguien más cercano para Steve, supongo. Así que envié un correo con todo lo que le dije al manager y me respondieron inmediatamente diciendo: lo siento, estoy de vacaciones, pero esto es muy importante, puedes dejarme tu número de teléfono, voy a contactarte lo más pronto posible. Ahora viene lo impactante. Me llega un mensaje de la persona anónima en SoundBetter. Yo lo abro y veo que la persona que me habló por fin demostró su cara. Era nada más y nada menos que la colaboración de la canción On Off llamada Takis. Esta persona llamada Peter Takis fue la persona que estuvo de anónimo todos estos años en la plataforma y él me mandó un mensaje que ya no pude soportar. Este mensaje decía: hola, la persona del equipo de Steve me dijo que le hablaste, podemos arreglar esto entre tú y yo, te puedo dar los créditos, como te dije no es ningún problema, solo hago una llamada y bla bla bla. En resumen, ¿recuerdas cuando te dije que él me decía que no tenía dinero? Bueno, este mensaje tenía manipulación y me decía que si yo conversaba con él en privado y no hablaba a sus espaldas, él me iba a dar los créditos, me iba a dar más trabajo, que tenía 1 millón de trabajos más para mí, lo cual es muy raro porque en el mismo mensaje me dijo que él pagó por la colaboración con Steve y que estaba muy mal de dinero. Entonces era una contradicción muy grande. Y en el mismo mensaje también me decía que si yo no le hacía caso, la industria me iba a aplastar. Era una amenaza. Pero luego de eso me decía que él siempre me ha apoyado y que si le hago caso, pues todo me va a ir bien con él. A lo que yo decidí fue ignorar el mensaje y hacerlo público. En ese entonces yo tenía un manager que me representaba y le dije lo que estaba ocurriendo. No podía hacerlo más solo. Quiero decir que pasaron unos 2-3 meses donde yo estaba callado, no decía nada, no sabía qué hacer y tampoco salía de casa, lo cual me generó mucha ansiedad, mucha depresión y no estaba bien. Cuando yo le dije a mi manager, confiando en él, le dije que necesitaba su ayuda, le expliqué todo el contexto, le dije cuándo empezó y le dije que era Steve Aoki quien estaba involucrado. Pero al principio él solo dijo: no te firmamos en ese año, no es nuestro problema, solucionalo vos. Y en ese entonces yo empezaba a dudar. Yo quería hacerlo público y le pedí permiso para hacerlo público porque no sabía qué hacer. Pero él, en una llamada, estábamos hablando sobre el tema y fue horrible. Fue un trauma que aún sigue en mi mente. Recuerdo que cuando yo le dije que quería hacerlo público porque sabía que la gente iba a apoyarme, él me comparó con Steve Aoki y sus seguidores. Dijo que cómo iba a hacerle cosquillas a alguien que tiene 4 millones de seguidores en TikTok a comparación de alguien que tiene 32,000 seguidores en ese entonces. No me quedé callado y simplemente le dije que sabía que yo era capaz de lograrlo, que sabía que iba a conseguirlo, pero que solo necesitaba su aprobación. Él solo se burlaba, dijo que me prostituí por $100, que fue lo que costó la canción, y yo no opinaba nada al respecto, solo le decía que lo podía lograr. Luego él dijo que no dijera nada, que me iban a comer vivo si lo hacía y que iba a arruinar mi carrera, pero yo en el fondo sabía que lo podía lograr, aunque en ese momento sus palabras me estaban manipulando tanto que sentía que tal vez lo que él decía era real. Luego me dijo: mejor hace más música. Y yo ya no quería seguir haciendo música. Había entregado 20 canciones donde ninguna la sacaba y estaba básicamente engavetado y estaba harto. Y dije: ya tenemos muchas canciones y ninguna la sacas, ¿por qué quieres que haga más música? Y luego siempre me echaba la culpa a mí y dijo: mejor vamos a decirle que colabore contigo. Y me quedé callado, colgué y solo esperé. Pero luego me asesoré con un gran amigo que hoy en día me dirige y me dijo lo que era correcto. Así que yo seguí el camino que yo sabía que iba a funcionar para mí y lo hice público y terminé mi contrato con esa persona. Fue la mejor decisión que pude tomar. Un día de la nada desperté con el ánimo de decir: voy a hacer esto público. Sé que puedo perjudicar toda mi carrera porque pueden silenciarme, porque pueden ponerme en la lista negra de la industria y nunca más volver a hacer lo que yo siempre quise ser o ganar, pero ese era un 0.001% de probabilidad. Pero ¿qué más daba? Estaba en una depresión inmensa, en una ansiedad muy grande que nada importaba ya, era ganar o perder, y yo decidí apostar todo al rojo. Y fue ahí cuando subí el primer TikTok. Ese día entendí que la industria no siempre premia el talento. A veces te usa, te confunde y te rompe por dentro. Cuando conté mi historia, la gente reaccionó. Me escribían productores, artistas, hasta Yellow Claw me sigue en Instagram. Mi nombre empezó a aparecer por todos lados, en los comentarios, en los videos, en las redes de Steve. Más de 500 personas por video escribían Justice for Jaden, hasta que Steve Aoki empezó a bloquearlos. Me bloqueó a mí también.
Pero lo que no pueden bloquear es la verdad. En medio de todo eso, apareció Manuel Mirabal, un abogado especializado en derechos de autor, una de las mejores personas que he conocido este año. Nos contactamos con el equipo de Steve, nos pidieron que bajáramos todos los videos como acto de buena fe para negociar. Cumplimos nuestra parte, pero ellos... Estuvimos hablando en las negociaciones, mandaron un contrato, pero realmente no era lo mejor. Mi abogado me dijo que no era lo mejor para firmar y no era justo. Estaba lleno de muchas cosas que no es muy bueno. Era como perder mis derechos y mi libertad. No lo firmamos. Pedimos un simple cambio. Y la respuesta fue el silencio. Borraron la canción, me eliminaron de Sound Better, el lugar donde todo había comenzado y el lugar donde yo daba servicios de producción. Intentaron borrar mi voz, pero no se puede borrar la verdad. No tengo el dinero ni el tiempo para una demanda, pero tengo algo que ellos no tienen, la gente, mi comunidad. La fe de ese niño que sigue soñando con cambiar el mundo con música. Y si este video llega a tus oídos, Steve, no te odio y nunca lo voy a hacer, pero quiero que sepas que el silencio también habla. Y el mío hoy suena más fuerte que nunca.